Cuando tú dejas las raíces amontonadas, esto ocasiona que las ayudas a que el sustrato permanezca húmedo por más tiempo y fertilizas tus plantas. Entonces son 3 dar más que todo planticas que nosotros compramos en los viveros, y muchas veces ellas llegan con... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy quiero mostrarte y darte ejemplos de 6 consejos muy fáciles de aplicar en el jardín y que te van a hacer la vida mucho más fácil para que no te compliques tanto. Incluso algunos de estos consejos los puedes aplicar muy fácil, muy rápido, entonces no te va a llevar tanto tiempo. Así que me encantaría que me acompañes a lo largo de este video. Y hoy voy a estar trabajando aquí porque es un lugar más sombrío, fresco, porque hoy está haciendo muchísimo sol, entonces quería trabajar en este espacio. Igual vamos a estar trabajando en varios lugares del jardín para irte mostrando el paso a paso en cada uno de estos consejos. Así que antes de iniciar, recuerda suscribirte al canal, dejar un comentario, un me gusta, y ahora sí, bienvenidos. Bueno, ahora sí, iniciemos con este video. Y bueno, tengo 2 geranios para explicarte el paso a paso con este consejo y que te va a ayudar a resolver este consejo que te voy a dar. Por ejemplo, tú has visto que después de hacer el trasplante, independientemente el tipo de planta, y notas que después del trasplante no crece, no saca hojas, no florece, entra en un periodo de estancamiento, y esto puede durar mucho tiempo. La riegas muy bien, cuando la trasplantaste aparentemente tenía un buen sustrato, retiene muy bien la humedad, está en el lugar indicado, pero ni con todas esas condiciones notas que esa plantita crece. Esto a veces sucede porque cometemos un error al trasplantar, y ya te voy a mostrar cuáles. Primero voy a colocar el sustrato. Bueno, creo que ahí estamos muy bien ubicados. La distancia es apropiada para ponerte el ejemplo, para que notes muy bien. Y bueno, hasta aquí coloqué el sustrato. Y cuando vayamos a trasplantar hay que tener mucho cuidado con las raíces. Cuando vayas a sembrar plantitas que hayas comprado, te hayan regalado, tú mismo propagaste, hay que soltar un poco el sustrato. Y bueno, esta no tiene tantas raíces, por eso voy a intentar retirar toda la cantidad de sustrato para que quede bien el ejemplo. Bueno, ahí creo que ya es suficiente. Entonces mira todas estas raíces, y cuando nosotros colocamos la planta en el sustrato, muchas veces la colocamos así, que todas sus raíces quedan amontonadas, apretadas, y luego nosotros al finalizar terminamos apretando mucho más la tierra, el sustrato. Entonces esto hace que las raíces de la planta queden así amontonadas, impidiendo el oxígeno en las raíces, y esto obviamente repercute en toda la planta. Hay que intentar dejarlas un poquito suspendidas. Obviamente a veces es difícil, pero no hay que colocar así, sino que intentar colocarla un poquito que quede alta la planta, y luego vamos aplicando el sustrato. Bueno, aquí quiero colocar 2 colores. Este es un vino tinto que me encanta, y este es un anaranjado. No sé, creo que es el de color naranja completamente. Entonces voy a hacer lo mismo. Y es que son esquejes, la verdad, que apenas están creciendo, entonces no tienen como tantas raíces. Entonces voy a hacer lo mismo, y hay que colocarlos un poquito suspendido, y luego vamos aplicando el sustrato.
no es necesario aplicar en la base donde están las raíces, así aquí lo podemos apretar el sustrato, porque si no lo hacemos la planta va a quedar así como muy frágil, no va a quedar estable y pues tampoco es conveniente que quede. Podemos apretar por el borde de la matera y esto le va a dar estabilidad también a la planta. Entonces, para finalizar, apretamos hacia acá y agregamos un poquito más de tierra. Lo que hago yo usualmente es como dar golpecitos para que quede toda la tierra a una misma altura y cuando vaya a regar no se vaya a regar el sustrato. Entonces, mira, así como es como quedaría, y cuando la tierra también se va sentando podemos ir agregando poco a poco cantidades de sustrato. Mira, ahorita que iba a trasplantar este geranio que está muy grande, y este es el claro ejemplo del que te quiero hablar, y hay que intentar lograr que en la matera que nosotros vamos a trasplantar las raíces queden algo suspendidas. Si las raíces son muy largas podemos cortar, puede ser por aquí, pero nunca dejar las raíces así amontonadas en el sustrato, en la matera. ¿Qué va a ocasionar esto? No va a crecer la planta, va a entrar en un periodo de estancamiento por la falta de oxígeno, porque las raíces están ahí amontonadas, no van a crecer, están apretadas. Entonces, cuando nosotros suspendimos o cortamos parte de sus raíces, ellas van a tener más libertad, van a empezar a sacar más raíces, y esto va a facilitar que la planta obtenga los nutrientes necesarios, el agua, el oxígeno, y vamos a notar un crecimiento. Entonces, cuando tú dejas las raíces amontonadas, esto ocasiona que la planta entre en ese periodo en el cual nosotros no queremos que entren, y es en ese periodo de estancamiento. Entonces hacemos como un orificio, colocamos no amontonamos así, sino que tenemos para que, imagina que mi mano es el sustrato y que quede ahí. Luego empezamos a llenar la matera con el sustrato. Y mira que iba a trasplantar y este era el claro ejemplo que necesitaba. Entonces, para complementar lo que te había mencionado en la primera parte, porque iba a trasplantar esta matera y me pareció esta planta y me pareció el ejemplo perfecto para explicarte. Igual creo que con el primer ejemplo también se entendió. Y mira, listo. Ahora sí la voy a ubicar. Bueno, para el segundo consejo voy a poner de ejemplo esta geranio malbón. No tenía planeado trasplantarlo, pero no tenía otra planta como para ponerla de ejemplo. Entonces también lo podemos poner en práctica cuando vayamos a trasplantar, más que todo planticas que nosotros compramos en los viveros, y muchas veces ellas llegan con el sustrato así muy compacto, el sustrato repleto de raíces. Bueno, no es el caso de... Imaginé o pensé que iba a salir el sustrato así repleto de raíces, porque es un geranio que tiende a crecer mucho, pero no, miren, estas son todas las raíces que tiene. Entonces imaginemos que sale el sustrato con así todo apretado, con sus raíces compactas. Entonces lo que podemos hacer es aflojar con mucho cuidado desde abajo hacia arriba todas las raíces para que queden libres, y
para que de esa manera la planta asimile el cambio de sustrato. De lo contrario no lo va a hacer, no va a asimilar el espacio el cual fue ampliado ni el tipo de sustrato que nosotros aplicamos. Ella va a seguir ahí apretada. Entonces podemos optar por aflojar manualmente las raíces o podemos podar más que todo el área. Imaginemos que todo esto es raíces compactas, entonces podemos podar como todo este espacio. Eso ayuda a asimilar o que la planta perciba el cambio, porque a veces las trasplantamos así tal como están y ellas siguen ahí estancadas. Las podemos fertilizar las veces que sea necesario, que nosotros creamos necesarios, y ellas no van a percibir esos cambios ni esos cariñitos que nosotros les hacemos. Esto sucede mucho cuando nosotros compramos plantas en los viveros, porque a veces ellas ya llevan ahí muchísimo tiempo y como les echan tantos productos para incentivar aún más su crecimiento, entonces ellas sacan muchísimas más raíces. Entonces, para no tener como tantos inconvenientes, hay que intentar aplicar el primero y el segundo consejo cuando nosotros vayamos a trasplantar. Bueno, creo que quedaría, miren, gracias al video del día de hoy le amplié su matera y me gusta mucho el color. Creo que va a empezar a crecer un poco más y la voy a llevar donde están mis geranios Malbón, que reciben muy buena iluminación. Tercer consejo, y esto lo podemos aplicar en temporadas secas de verano, por ejemplo. Aquí ya oficialmente creo que iniciamos la temporada de verano, que se caracteriza por no haber nada de lluvias durante unos 3-4 meses, y en esta temporada es una temporada muy seca. Las plantas se resienten mucho, más que todas las que están en matera. Entonces, algo que he aplicado aquí en mi jardín funciona muy bien, les ayuda a que las plantas no se resientan tanto, que el sustrato no se compacte, perdure unos días más húmedo. Es hacer lo siguiente. La primera puede ser sumergir la planta en el agua que tú usualmente utilizas para regar, y al hacerlo, esto ayuda a que todas las partes del sustrato, todo el sustrato, se remoje muy bien. Y es muy diferente a cuando nosotros regamos con la manguera, que nos demoramos más y hay varios espacios. El agua, como ya tiene canales, entonces ella va y drena por esos canales y no moja todo el sustrato. Entonces, al hacerlo de esta manera, vamos a mojar completamente el sustrato, va a quedar más húmedo y va a durar unos días más así con esa humedad. O la segunda manera es aplicando lo que ya te había compartido en uno de estos últimos videos. Te lo voy a dejar por aquí el video, pero esto es prácticamente té de humus de lombriz, y este es el momento perfecto para aplicar y fertilizar a todas tus plantas. Entonces lo aplicas, hay que mezclar muy bien. Y de esta manera riegas completamente todo el sustrato y ayudas a que el sustrato permanezca húmedo por más tiempo y fertilizas tus plantas. Entonces son 3 beneficios en una sola tarea. Y al regar de esta manera estás ahorrando una buena cantidad de agua también. Aunque hay una recomendación, y es darte cuenta de las plantas que no vayan a tener plaga, porque se puede contaminar las unas con las otras.
Cuarto consejo, y esto es muy importante también en temporadas de verano, temporadas secas, porque a veces cuando tenemos plantitas sembradas directamente en el suelo, plantas de porte pequeño o porte mediano, grande, tienden a resentirse mucho porque el suelo, más que todo en suelos descubiertos, les pega el sol directamente y esto hace que se sequen más pronto, que se vuelvan más compactos. Y una manera de impedir que esto suceda es utilizando hojitas secas o mulch, pero yo como no tengo, simplemente utilizo hojitas secas para cubrir el suelo. ¿Qué pasa cuando nosotros cubrimos el suelo? Ya no van a pegar los rayos del sol directamente al suelo, sino que le van a pegar a las hojas y de esta manera no se va a secar muy rápido el suelo. También va a ayudar a retener la humedad. Cada vez que nosotros regamos va a perdurar la humedad unos cuantos días más y las plantas van a estar más hidratadas, frescas, y en esas temporadas secas pues no va a haber tantos inconvenientes y no vamos a tener que estar regando día tras día, o el periodo que nosotros manejamos en el jardín sea un poquito más largo, así sea atrasar un día más, pero eso ya cuenta y nos facilita mucho la vida en el jardín en esas temporadas de verano que hace muchísimo sol y las temperaturas incrementan significativamente. Por ejemplo, aquí tengo plantas de diferentes tipos, los pendientes de la reina, que esta variedad crece más alto, estas violetas, clavelinas, un calanchoe. Entonces, por ejemplo, las violetas ya se están resintiendo un poco, las clavelinas también. Entonces, simplemente vamos a cubrir alrededor de la planta. Y así quedaría. Lo recomendable sería utilizar una capa no tan gruesa, aproximadamente de unos 3-4 centímetros de espesor, y porque cuando nosotros reguemos sí puede demorarse un poco en mojar el sustrato. O lo que podemos hacer es descubrir, cuando vayamos a regar, un poquito la base de la planta y regamos por aquí y luego volvemos, tapamos y de esta manera permanece el suelo húmedo. Quinto consejo, y este consejo lo corroboré con mis geranios Malbón. Ahora hace poco los cambié de lugar porque han estado durante muchísimo tiempo en esta parte de aquí y ya estos últimos meses no recibían buena iluminación. Entonces esto provocó que muchos de sus tallos crecieran así de largos y están completamente desnudos. Entonces, por la iluminación que no es la adecuada para ellos, sucede eso. Así que me quedó libre este espacio, los cambié hacia acá y oh sorpresa, están más frondosos, han sacado muchos tallos nuevos, hojas nuevas y se aproxima una floración interesante en ellos. ¿A qué voy con este comentario? Que a veces las plantas, por más buen sustrato que tengan, por más fertilizante que le apliquemos, si no están en el lugar adecuado, no va a rendir como nosotros esperamos y como sabemos que la planta florece, crece y como el volumen que ella puede llegar a alcanzar. Entonces es importante hacer cambios de ubicación periódicamente, más que todo cuando nosotros miramos que la planta está en un periodo de estancamiento, porque si está muy bien la dejamos ahí en ese mismo lugar, pero si no rinde como nosotros esperamos, hay que hacer estos cambios y muchas veces nos pueden sorprender y dar una buena cantidad de flores, que es lo que usualmente buscamos con este tipo de plantas. Y el último consejo
Me encanta este lugar tan fresquito de aquí del jardín. Ahorita que estuve grabando ahí con los geranios Malbón, está haciendo muchísimo sol, entonces aquí se nota inmediatamente esa frescura de este espacio. Para el sexto y último consejo es cuando ustedes tienen problemas de plaga en el sustrato, trasplantan una planta y notan que tiene cochinilla o nemátodos, entonces no queremos tirar esa tierra porque es nueva, ha tenido buen rendimiento la planta. Entonces, ¿qué podemos hacer para no tirarla y más adelante utilizarla? La podemos colocar en una bolsa negra. Tiene que ser negra porque el color negro retiene mucho más el calor y esto provoca que la temperatura incremente mucho más. Esto va a provocar que las cochinillas, nemátodos se destruyan, mueran por la alta temperatura que alcanzan estos espacios. Lo recomendable es dejarla unos 5, 6, 7 días hasta que miremos que está libre de todas estas plagas, para no tener que recurrir a productos químicos como insecticidas, sino que hacerlo de una manera más natural y que se puede obtener los resultados que nosotros esperamos. También después de hacer este procedimiento podemos enriquecer o volver a darle vida a esta tierra con abonos orgánicos y ya estaría solucionado el problema de los microorganismos que habitaron en ese sustrato. Y de esta manera ya podemos volver a utilizar la tierra en nuestras plantas. Y eso era todo lo que les quería comentar en el video del día de hoy. Y son muy fáciles de aplicar, muy sencillos, te pueden ayudar muchísimo y cada vez que vayas a hacer cualquier cosa en tu jardín te acuerdes de estos consejos y los empieces a aplicar. Entonces me encantó compartir, hablar contigo, que estés nuevamente aquí en mi jardín. Te mando un fuerte abrazo, espero tu jardín esté muy bonito en esta temporada y a todos ustedes gracias por estar aquí.